de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, la Junta Central Electoral hoy cumple 100 años de fundada. Y se fundó en las elecciones de 1924, las que se celebraron después de la intervención norteamericana, que duró del 16 al 24, duró 8 años. Y comenzó entonces ahí lo que se llama la Tercera República. La Primera República fue en el 44, ¿verdad? Nuestra independencia. La segunda comenzó en el 63, 1863, de nuestra restauración. Entonces la Tercera República comienza después de la primera intervención norteamericana, del 16 al 24. Esas elecciones las ganó Horacio Vázquez, que iba con Federico Velázquez de vicepresidente, y su contendor era Francisco J. Peinado, que fue Francisco J. Peinado el autor del famoso tratado Peinado-Hughes, que fue el tratado mediante el cual se negoció con los Estados Unidos la salida de los militares norteamericanos de la República Dominicana. Y lo hizo Francisco J. Peinado en su calidad de empresario, porque en ese momento no era funcionario público, pero era un abogado de mucho prestigio de la República. Y entonces, junto con una comisión, fue a los Estados Unidos y con el secretario de Estado de ese país, Robert Hughes, firmó el tratado de evacuación de las fuerzas norteamericanas en 1922. Y en ese mismo tratado se establecía la realización de elecciones en el 24. Y ahí es cuando se funda la Junta Central Electoral. Su primer presidente fue Alejandro Bochigil, que era un ceibano de mucho prestigio en el país, que había sido 2 veces presidente de la República anteriormente. Y entonces fue el presidente de esas históricas elecciones de 1924, que posteriormente entonces Horacio Vázquez quiso prolongar su periodo de 4 a 6 años, y quiso después reelegirse también en las elecciones de 1930, y vino ahí la dictadura de Trujillo. Eso trajo a Trujillo, que implantó un régimen por 31 años. Fue derrocado luego en el 62, en el 61, y se realizaron nuevamente elecciones en el 62. Famosas elecciones de transición que la ganó el profesor Juan Bosch, y que el presidente de la Junta entonces en ese momento fue Emilio de los Santos, quien posteriormente también fue presidente de la República en su calidad de miembro del triunvirato. Pero fíjense ustedes, la historia de la Junta Central Electoral es la historia de la democracia dominicana. Y por eso yo me refiero a este tema. Ya 100 años de edad de esa entidad es una edad bastante adulta. Lo que quiere decir que nuestro país está sentado en instituciones fuertes. Tenemos nosotros desde el año, después de ¿verdad? Con ligeras interrupciones, porque se interrumpió la Tercera República ahí con los 31 años de Trujillo. Posteriormente vino la Cuarta República ya, después en el 62, que se interrumpió también con la Guerra de Abril del 65, pero reinició entonces, y algunos le prefieren llamarle la Quinta República, con las elecciones de 1966 que la ganó el doctor Balaguer, y posteriormente, a partir de ahí, la República Dominicana no ha interrumpido jamás su proceso democrático. Elecciones tras elecciones, creo que se han realizado alrededor de 29 elecciones en toda la democracia dominicana, que son bastantes. Y antes, que esos procesos resultaban un poco traumáticos, que incluso cuando se iban a celebrar se paralizaba la economía del país. Ahora, sin embargo, ya son procesos normales. La economía, en vez de decrecer en los procesos electorales, lo que hace es que crece ahora, porque los mismos recursos que se erogan para los partidos políticos, los candidatos, los gastos que hacen los candidatos y esas cosas, lo que hacen es que dinamizan la economía. Y nadie ya piensa en traumas cuando se habla de elecciones. Ya a veces ocurren incidentes, como fue, por ejemplo, las elecciones pasadas del 2020, perdón, que fueron interrumpidas las municipales por un fallo técnico en la Junta Central Electoral, pero eso no produjo ningún tipo de trauma en el país, sino que se continuó, se realizaron un mes después, se realizó las elecciones y no hubo ningún inconveniente. Ahora tenemos tenemos planteadas las elecciones ahora de 2024,
que ya la Junta, celebramos la municipal, ahora vienen las presidenciales y congresuales, y la Junta Central Electoral tiene todo el calendario preparado para que esas elecciones también se realicen sin ningún tipo de trauma. De manera que felicitaciones a la Junta Central Electoral en estos 100 años que cumple de edad. Por otra parte, yo quiero referirme al discurso de Leonel. Leonel fue a la Cámara Americana de Comercio, que ya es una tradición realizar, permitir o preparar un escenario para que los candidatos presidenciales den sus discursos y presenten sus programas de gobierno en caso de ganar las elecciones. En esta ocasión y en las anteriores también, solo se le permite a 2 o 3 candidatos, ahora son 3 solamente. Ahí ha habido protestas de algunos candidatos de partidos minoritarios que yo creo que debió habérsele permitido, pero que son demasiados, creo que son 7 ahora los candidatos presidenciales, y quizá la Cámara Americana de Comercio considera que eso sería un gasto, porque se gasta dinero ahí en esas actividades, porque son almuerzos. Entonces quizá para ahorrar recursos, entonces solamente permite 3, los 3 principales partidos son los que van a participar, y ya comenzó Leonel Fernández. Pero fíjense ustedes, Leonel planteó un tema en ese almuerzo que es un tema obligado para el próximo periodo de gobierno, que es el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal que tendrá que contar con el apoyo de todos los sectores, por eso su opinión ahora es importante. Porque gane o no gane las elecciones, siempre va a ser un líder que va a haber que contar con su anuencia para hacer una reforma integral como es la que requiere la República Dominicana, no un simple parcho como se han venido poniéndole a las reformas tributarias, sino una reforma integral que efectivamente reimpulse el país hacia el desarrollo, como impulsó el país al crecimiento económico sostenible la reforma de 1992, que fue la única reforma integral que se ha hecho aquí. Leonel planteó algo que es controversial, pero que eso mismo planteó también el gobierno actual de Luis Abinader en el momento en que comenzó su gestión en el 2020. En el 2020, recuérdense, el presidente Abinader envió al Consejo Económico y Social una reforma fiscal que se proponía, de acuerdo a lo que en ese momento señaló él y también José Ignacio Paliza, el secretario administrativo de la presidencia, se proponía ser una reforma integral que en vez de subir los tributos, los impuestos, los bajara, los universalizara y los racionalizara y los simplificara, como fue la característica de esa reforma fiscal de 1992, que a partir de ahí la República Dominicana ha venido creciendo de manera sostenida a un ritmo de un 5% del Producto Interno Bruto. Y eso fue lo que marcó el inicio de la situación que hoy tenemos de la República, que somos un país elogiado por todos los organismos internacionales, y las entidades crediticias nos dan altos rangos de confiabilidad para otorgarnos préstamos y esas cosas. Y somos un país admirado en el mundo hoy, con una gran estabilidad política, social, que permite que recibamos ya 10 millones de turistas, y se habla de 11 millones a final de este año. Entonces, esa reforma fiscal que está planteada para que el gobierno que venga la acometa de inmediato, en el momento en que tenga popularidad, debe ser una reforma al estilo de lo que está planteando Leonel y que planteó también el gobierno de Luis Abinader. Una reforma que en vez de subir los tributos, baje los tributos, para que las recaudaciones aumenten, porque parece una paradoja de que si usted baja los tributos, entonces bajan también los ingresos, y no es así. La reforma de 1992 produjo una reducción de los impuestos y una eliminación de algunos incentivos y exenciones que existían en ese momento. Recuérdense la ley 299 de incentivo industrial, que le daba casi el 90-95% de exoneración de todo a las empresas. Bueno, pues esa ley se eliminó en esa reforma del 92. La simplificación de los trámites tributarios es importante, porque un tributario, una persona que tenga que tributar al fisco, muchas veces tiene que tener entonces un contador que le haga por la madeja que hay y lo complejo que es tributar al Estado.
La segunda cosa fue la reducción de los impuestos de los asalariados. Recuerden, se llevó a un monto determinado el cobro de impuestos, de tal manera que los que son asalariados y no ganen un salario muy alto, pues también estén exentos de pagar los impuestos. Y también se bajaron las tasas arancelarias. Las tasas arancelarias, antes de esa reforma del 92, yo las recuerdo muy bien porque yo fui senador en esa época y pude participar activamente, conjuntamente con los técnicos que tuvieron a cargo esas reformas. En ese tiempo, encabezado por nuestro amigo, el experto tributario, no recuerdo su nombre ahora, pero que fue un amigo. Bueno, varios técnicos participaron en esa reforma. Entonces nosotros recordamos que los aranceles en la aduana de las mercancías, de los productos de importación, como un carro, un electrodoméstico, se pagaban a veces 100 y pico % de tributo. Y ahí se bajaron a una tasa fija, igual que el impuesto sobre la renta, que era altísimo, y se bajó a una tasa, creo que de 25% para las empresas, y 25% para la empresa y 15% para las entidades jurídicas. De manera que se bajaron los impuestos y las recaudaciones aumentaron consistentemente en el país desde el 1992. Entonces, me refiero a este discurso de Leonel porque tendrá que ser la tónica de la reforma fiscal que habrá de enfrentar el gobierno a partir de las elecciones del 2024. Entonces, la reforma fiscal es algo obligado que hay que hacer porque hay que aumentar los impuestos, hay que aumentar las recaudaciones del país, pero también hay otra contraparte, y ya estoy terminando. La contraparte es eficientizar el gasto público, hacerlo cada vez más eficiente, de suerte que no tengamos gastos superfluos, para que los impuestos que nosotros cobremos a la población, que normalmente son impuestos de consumo y que abarcan a todo el mundo, los pobres y a los ricos, lo podamos emplear en cosas efectivamente que produzcan el mayor desarrollo que podamos de nuestra nación.